Muy buenas, en este vídeo quiero enseñaros el potencial que tiene R para hacer análisis de biología. En este caso van a ser microbiomas y vamos a utilizar una librería súper sencilla que realmente a nivel interno es tremendamente compleja, pero que para nosotros nos va a resultar muy fácil porque lo incluye prácticamente todo. De hecho, lo que vamos a empezar con nuestro código es generando una sección que va a ser, por ejemplo, librerías. Lo ponemos así, ahí está. Y aquí lo que vamos a hacer es cargar las dos librerías que vamos a necesitar. La primera, la que vamos a utilizar para prácticamente todo, es Filosec. Y esta, si no la tenéis instalada y os interesan todos estos temas, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis porque vais a aprender un montón. La primera vez que guardamos y utilizamos tildes o símbolos raros, nos pregunta el tipo de encoding que queremos. Y ahora lo que voy a hacer es cargarme la otra librería que vamos a utilizar, que es ggplot2. Si veis que yo duplico líneas, estas cosas rápidos, en mi caso estoy en Mac y es con Option Command y hacia abajo, y así duplico. De todas formas, aquí en el canal tenéis otro vídeo en el que hablamos de todos los comandos que yo utilizo, o al menos los que más utilizo, y os lo recomiendo porque parece una tontería al principio, pero luego os dais cuenta de la de tiempo que os puede ahorrar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, una nueva sección que la hago con Command Shift R. No me voy a parar tanto en los comandos porque si no se va a alargar demasiado el vídeo. Y aquí lo vamos a llamar, por ejemplo, pues carga de datos, o lo podéis llamar en inglés si queréis, porque la función está en inglés, lo que sea. Y aquí lo que vamos a hacer es cargar unos datos que tenemos relativamente populares, que es Global Patterns. Ahí está. Una vez que lo cargamos, que me ha dicho que no se ha encontrado, claro, porque primero, perdón, tenemos que ejecutar las librerías. Ejecutamos las dos, ahora sí. Y ahora, una vez que he terminado, ejecutamos data y ya nos aparece Global Patterns. Ahora sí. Es un tipo S4, es decir, un tipo específico de esta librería que se han creado para poder tratar con la cantidad de datos e información que tenemos aquí. Tenemos diferentes muestras, dentro de cada muestra vamos a ver las diferentes bacterias que hay, en fin, es un mundo que vamos a ir viendo en esta clase. Aclararos, antes de nada, yo no soy experto en microbiomas, ni mucho menos, ni pretendo serlo porque no podría, dada la complejidad que tiene esto. Entonces, si cometo algún error, sobre todo explicando algo, que utilizo la palabra que no corresponde a lo que sea, disculpadmelo, yo estoy aquí para enseñaros cómo aplicar R a la biología, no para explicaros biología, porque ya digo, si estáis aquí porque sabéis de biología y lo que queréis es aprender R, pues evidentemente vais a saber mucho más que yo. Entonces, aclarado ese asunto, vamos a ver nuestros datos que son el Global Pattern. Si tú pinchas aquí arriba, lo vas a ver directamente, o si no, pues pones un view, o si no directamente ejecutas aquí y lo ves, ¿vale? Aquí tenemos diferentes estadísticas o diferente información. Fíjate el tema de las OTUs, la información sobre las muestras, que en este caso te dice, por ejemplo, hay 26 muestras en 7 variables de muestra, ¿no? Que sería como una traducción literal, que son tipos de muestra que luego lo vamos a ir viendo. Y es un poco la información general de estos datos que, de ejemplo, vienen súper bien. Entonces ya tendríamos nuestros datos directamente. Si ahora queremos hacer, por ejemplo, pues una exploración general de los datos que tenemos aquí, en caso de que vayamos a utilizar estos, porque a lo mejor no vais a utilizar estos, realmente estáis en un laboratorio que tenéis un equipo que va, extrae muestras, luego lo incorpora aquí o lo que sea, pues entonces evidentemente no vais a utilizar estos datos, vais a utilizar los datos que vosotros tengáis, ¿no? Pero hacemos una exploración, como digo, general de los datos que tenemos. Hay una función dentro de Filosec, que por eso digo que es una herramienta espectacular, que es Sample Data. Y aquí lo que tenemos que decirle es pues de qué datos queremos extraer eso, ¿no? Entonces, para esto, primero tenemos que decir Global Patterns. Y dentro de Global Patterns, si hacemos así, te va a dar toda esta información, pero yo no quiero esto. Esto al final no deja de ser pues una tabla. De toda esta tabla, ¿qué es lo que yo quiero? El sample, sample type. Y ya tienes aquí información de esto. Y ahora te dice, pues esta es soil. Está en inglés, son diferentes tipos de muestras en función de dónde se han escogido, pues de las heces, de la cara, o sea, perdón, de la piel, del océano, de lo que sea, ¿no? Y si a esto le metes un table, que es una función de R base, está así, lo que hace es contar. Y te dice, pues mira, he encontrado esta palabra 4 veces, esta 2 veces, esta 3 veces. Y ya tendrías una exploración de los tipos de muestra que hay. Pues mira, resulta que hay 4 de este tipo, 2 de este tipo, 1 de este, para entender un poco cómo ha ido la cosa. Sobre todo si no habéis elegido vosotros
las muestras que vais a tomar, pues esto es fundamental. Si vosotros decís, vale, vamos a tomar tantas muestras de estos tipos, pues evidentemente el equipo se trasladará a donde haga falta, cogerá las muestras y todo lo necesario, ¿no? Evidentemente. Pero si no es vuestro caso y estáis intentando analizar datos que han cogido otros o que a otros científicos, otros biólogos los han elegido por lo que sea, pues es importante tener esta noción general, ¿no? Entonces, ya lo tendríamos por aquí. Otra cosa, lo podemos incluso ordenar. Si hacemos un orden del sample sums, que es otra función que, como su nombre indica, pues va a hacer la suma, hacemos del global uy, que no lo he escrito bien, global patterns, ahí está. Si hacemos así, te dice el tipo, perdón, cuántas lecturas tiene cada uno de los tipos de las muestras. Entonces, evidentemente, pues cada una va a tener un montón, porque cada una de las muestras tiene, pues, bueno, no sé si millones, pero miles y miles, ¿vale? De tipos de bacterias, que es lo que se va a estudiar en este caso. Luego, si lo que, o sea, así te lo daría directamente la suma. Si le añades el sort, lo que hacemos es ordenártelo. Simplemente la función sort lo único que hace es ordenar. Igual que el alt table lo que hacía era contar. Y otra opción que podemos ejecutar también es el head, que es para ver el encabezado, que por defecto son las primeras 5 filas, pero si lo queréis vosotros ver las primeras 10, pues lo podéis hacer. ¿De qué? Del tax table, que nos va a dar una referencia de las taxonomías. ¿De qué datos? Del global patterns, como siempre. Si ejecutas esto, pues es una tabla enorme. Ahora, si haces el head, solo te da las 5 primeras filas. Las 6 primeras filas en este caso, ¿vale? Pero depende de la tabla, normalmente son 5. Entonces, así ya tendríamos una exploración general de cómo son nuestros datos. Y ya veis lo sencillo que es, porque estas son funciones, pero básicas de R, y estas son funciones que ya nos incluye la librería Filosec, que al menos hasta donde yo sé es la más popular para este tipo de cosas y os ayuda a entender cómo funciona esto por detrás. De todas formas, en de 0 a R, que sepáis que le dedicamos una clase a cada pequeña cuestión, porque así lo explicamos mucho más en profundidad. Aquí pues lo estamos haciendo así un poquito rápido para que el vídeo sea medianamente dinámico y que tengáis una base. Pero en de 0 a R hay un curso de análisis de microbioma con R que es absolutamente maravilloso, porque veis en cada una de las clases, empezando desde la base, toda esta cosa. Por ejemplo, vamos a ver aquí un poco tema de diversidad y demás para que lo entendáis. Pero ahí le dedicamos una clase a la diversidad alfa, otra clase a la diversidad beta, vemos las diferentes formas que tenemos de reordenar los datos. En caso de que no vayamos a utilizar esta librería para los datos, que vosotros los vayáis a importar de un CSV, de un JSON, del tipo de archivo que sea, cómo haríamos esas transformaciones necesarias. O sea que si queréis aprender R de verdad, yo os recomiendo de 0 a R. ¿Que queréis simplemente una exploración y tal? Pues yo espero que este vídeo, por supuesto, os ayude, ¿vale? Entonces, aclarado el asunto, ya hemos hecho la exploración, ya sabemos más o menos cómo son nuestros datos y nos venimos por aquí y lo que vamos a hacer es una limpieza. Por muy bien que esté tomando los datos, esto de la limpieza hay que hacerlo prácticamente siempre. Y en nuestro caso, sí que es cierto que están los datos ya muy bien estructuraditos, con este tipo de variable específico del Filosec, pero aún así lo normal es hacer cierta limpieza. Por ejemplo, prune samples nos va a dar, o sea, lo que vamos a conseguir con esto es quitarnos las que tengan muy pocas lecturas. Entonces, lo que hacemos es, de aquí, voy a aplicarle el sample sums. ¿A qué? Como siempre, global patterns. De todas formas, si tenéis duda con las funciones, por ejemplo, yo el sample sums no lo entiendo bien. Pones así sample sums y se te va autocompletando. Pones el ratón encima y te dice, pues te va a devolver el número total de los individuos observados en cada una de las muestras. Pues de cada una de las muestras, ¿de qué datos? De estos. De hecho, sample sums, ahí está, y te dice X. X son los datos que va a necesitar, en nuestro caso global patterns, que ya tiene el formato, que se necesita, tal. Entonces, así nos estaría dando lo que hemos visto antes. Ahora, de todas estas, ¿yo las quiero todas? No, yo quiero, hombre, si hay alguna que aparece muy pocas veces, esa no la quiero. Pues le decimos que las que aparezcan más de 1000 veces. O más de 10.000 o de 800.000, lo que vosotros queráis, ¿vale? Si lo dejamos en 1000, pues en 1000. Y de esto le volvemos a decir, porque esto forma parte de esto. Entonces, si tú le estás diciendo las que sean mayores que 1000, lo que te va a decir es que estas sí, bueno, como veis en nuestro caso nos hemos quitado muy poquitas. Si en vez de 1000 le ponemos, pues, yo qué sé, 800.000, pues nos quitaríamos unas cuantas. Entonces lo que te está diciendo, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Esto es un vector
de verdaderos y falsos, de unos y ceros. Entonces, ¿yo quiero todas estas? No. O sea, yo quiero un vector con unos y ceros. No, yo lo que quiero son los nombres de las que sí que voy a querer para filtrarlo. Pues entonces en prune samples lo que le dices es sí, no, sí, no, sí, no, ¿de cuáles? De estas, que son todas las que tenemos. Y esto lo vamos a guardar en un vector que, pues, GP, por ejemplo. Hacemos así. Vamos a limpiar porque esto nos está quedando demasiado lioso. Y ahora ya sí, tenemos esto. Es exactamente lo mismo que nuestro global patterns, pero habiéndonos quitado algunas, muy poquitas. Pero bueno, en este caso, pues vamos a decir que nos sirve y ya está. Porque tampoco vamos a filtrarnos demasiado, si nos vamos a quedar solo con 3 y luego va a ser de otra manera. Entonces, lo que estamos diciendo es, de global patterns, yo no me quiero quedar con todas. Yo quiero quedarme con las que tengan las lecturas, o sea, que se hayan leído más de 1000 veces. Es decir, utilizas global patterns para ver cuántas lecturas hay de cada una y lo utilizas para filtrarse a sí mismo, por así decirlo, ¿vale? Cuando tienes un data frame, que es una tabla normal, tú le dices, pues que esta columna sea mayor que tanto y te quitas las filas que no lo sean. Pero eso es porque es una tabla. Esto, como no es una tabla, tenemos que recurrir a funciones más complejas, como puede ser esta. Bueno, más complejas, o al menos diferentes. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y ahora, en caso de que quieras, por ejemplo, yo quiero quitar, pues yo que sé, quiero quitar bacterias que no aparecen mucho, o sea, que aparecen muy pocas veces, porque al final son, pues, yo qué sé, te va a generar cierto ruido en el sentido de que tú estás intentando analizarlas todas y vas a tener, pues a lo mejor luego en un gráfico una leyenda con un montón y había estas que no te interesaban para nada. Pues para que quede todo como un poco más limpito, vas a utilizar filter taxa. Y esta le tienes que decir, ¿de qué? De esto que no deja de ser nuestros global patterns, pero filtrados. Pues lo hemos puesto así en minúscula. Que lo quieres llamar global patterns filtered o cleaned, de que está más limpio, como tú lo quieras llamar, eso no hay problema, ¿vale? Y aquí lo que vamos a decir es, le vamos a meter una función, que así es como funciona, valga la redundancia, esto de filter taxa, y le decimos, en X yo quiero que me sumes la que sea la X mayor que 0. Entonces, o sea, esto tal cual así no funcionaría porque tendrías que generarte una función y demás, pero es como funciona en el caso del filter taxa, ¿vale? Que como os decía antes, si tenéis duda, filter taxa y te pone aquí, pues basado en los OTUs, bueno, el criterio de abundancia de los OTUs y tal. Y bueno, te dice que pasa un poco rápido, es que no me quiero entretener mucho con esto para hacer vídeos lo medianamente dinámico que se pueda. Entonces te dice también lo que tú vas a necesitar, ¿vale? Los inputs. Entonces, o sea, esto lo que te está diciendo es si es mayor que 0. Y ahora de aquí le vamos a decir que sea mayor o igual que 5. Y en este caso, true, que sería la siguiente, el prune, ¿vale? Que es un opcional, pero yo os recomiendo dejarlo así. Y de esta forma, lo que vamos a hacer es que si hay alguna que no aparece, es decir, que su suma no aparece mínimo 5 veces, pues entonces no la quiero. Es decir, vamos a pillarlas todas y vamos a ver. Sumar todas las que hay. Si una a una sumándolas no dan ni 5, digo, pues esta no la quiero porque lo que va a hacer es generarme ruido, ¿vale? Pues esas bacterias no me están a mí aportando nada. Y ahora hay otro tipo de cosa que os puede venir bien, vamos a abrir aquí un poquito de hueco, que es utilizar esto como cat, o sea, las funciones cat, que lo que hacen es enseñártelo aquí. En caso de que estés ejecutando esto, si luego te vas a generar un documento automatizado y demás, no te lo muestra aquí. De hecho, el cat sería una tontería ponerlo aquí. Te lo pondrías en tu R-Markdown, por ejemplo, que es el tipo de archivo para ejecutar los informes automáticos en PDF, HTML, doc, lo que tú quieras, y ahí lo utilizas exactamente igual, ¿vale? Para mostrar lo que sea. Por ejemplo, tras filtrar cuántas, pues ponemos ntaxa, que ntaxa pues te dice, o sea, te hace la suma de cuántas hay en total, ¿vale? Dentro de los datos que tú quieras. Y en el cat tú vas poniendo cosas por coma. Si tú en el cat le dices hola, coma, 34, pues te dice hola, 34. Separado por un espacio y ya está. O sea que, y si tú aquí le dices adiós, pues adiós, ¿vale? Todo lo que le vayas poniendo en la coma se lo come y te lo muestra, ¿vale? Es como funciona la función del cat. Y ahora aquí, pues dices, estos son el número de OTUs en
¿Cuántas muestras? Pues n samples. ¿De qué? De GP. Muestras. Y luego lo que podéis hacer es o aquí o directamente aquí poner el /n, que el /n es como una especie de comando, por así decirlo, interno, que te genera una siguiente línea y ya está. Entonces, por si en un futuro vas a hacer otro cat, pues ya tienes ese intro puesto. Si no te lo va a poner todo a continuación, es un rollo, ¿vale? Lo puedes dejar así directamente. Entonces te está diciendo, esto te dice los otus y esto te dice el número de muestras. Si tú ejecutas todo esto, te pone, tras filtrar, esto así tal cual, que se lo hemos puesto entre comillas. Esto te va a contar cuántas otus hay y esto es otro texto, es decir, esto es algo dinámico y esto también. Pero esto es texto plano que yo se lo he puesto tal cual, entre comillas. Y así como funciona la función cat. Y ahora incluso se puede hacer lo de la rarefacción, perdón, que es otra de las herramientas que tenemos incluso, rarefy even depth, y esto también está en el FileSec, o sea que tampoco es que tengáis que generar vuestra propia función, no, está todo aquí ya directamente. Sobre todo por si estáis aprendiendo cosas de microbiomas y demás, yo creo que viene bastante bien, al menos a mí, que ya digo, no soy un experto en esto, me viene muy bien incluso para entender cómo funcionan estas cosas. Y ahora lo que se suele hacer también, bueno, esto es lo primero que le ponemos es el sample size, y luego esto es para... Porque al final lo que vamos a hacer es, oye, hay algunas que tienen muchas, otras que tienen muy pocas. Lo que vamos a hacer es como buscar cierta hegemonía. Y de esta forma, pues algunas no las vamos a tener que eliminar. ¿Cuál me quedo y cuál descarto? Pues eso se hace, pues si pones esto así, es para establecer la semilla de las funciones aleatorias. Hay una función para esto que es setSeed, ¿vale? Y esto, porque si tú generas, tú le dices a R con una función específica que hay, genérame 20 números aleatorios del 1 al 20. Y se lo vuelves a decir, se lo vuelves a decir, se lo vuelves a decir, cada vez te genera unos diferentes. Pero si tú le fijas esto y dices setSeed, por ejemplo, 1, 2, 3, que es como lo más típico. Pues ya, si le dices 3 veces que te ejecute esa función para darte valores aleatorios, siempre te va a dar los mismos. Entonces es lo mismo, pero puesto aquí. Y esto, pues por ejemplo, rarefied. Ahí está. Hacemos así y te dice que, pues bueno, que se han eliminado algunas. De hecho, bastante, 4000. Haces así. Y ahí te da otra vez la información. Y es exactamente lo mismo. Ya tenemos el GP Rarefied, el GP y el Global Patterns, que era el completo. Veis que siempre es el mismo tipo, S4, que es como este tipo de variable, como un poco más complejo, que es único para esto, ¿vale? Y ahora ya que tenemos todo esto, lo podemos utilizar, por ejemplo, para la diversidad alfa. En caso de que queramos estudiar la diversidad alfa de, oye, pues saber la variedad que hay en cada una de las muestras. Luego ya vemos la distancia entre cada una de las muestras, que sería la beta y todo esto. Súper sencillo. Estimate richness es la función que también nos da FileSec. Entonces vamos a utilizar ya que lo tenemos con la rareficación, y le decimos, este es el que yo quiero. Y en ahí está, en medidas, que no me sale la palabra en español, le decimos cuáles queremos. Yo creo que lo típico es el observed, para saber exactamente cuántas ha habido, o sea, el conteo sencillo, y luego tienes los diferentes índices. Por ejemplo, índice Shannon, índice Simpson. Insisto, yo en esto no soy experto, he buscado más o menos lo que más se suelen utilizar y creo que son estos. Si no, pues disculpadme, si sois más expertos en biología, pues vosotros sabéis perfectamente cuál utilizar. Entonces, si lo hacemos así, ahí está, ya lo tenemos para cada una de estas muestras. ¿Cuántas han observado? Índice de Shannon, índice de Simpson. Y ahora ya esto es un data frame tal cual. De hecho, lo que vamos a hacer es llamarlo, por ejemplo, alfa, y ya tenemos el data frame aquí. Y a este data frame tú le puedes decir, o sea, tú aquí le puedes añadir todas las columnas que tú quieras. Tienes 3 columnas. En los observados, el índice de Shannon, el índice de Simpson. Pero ahora yo le voy a añadir sample type, porque es lo que yo voy a utilizar para hacer un gráfico súper sencillo. ¿Cómo sé cuál es el sample type? Pues sample data, ¿de qué? De este de aquí. Y esto, recordad que nos daba como mucha información. Yo no quiero toda esa información, yo quiero sample type. Esto te da información. Es decir, de aquí hemos sacado la diversidad alfa de cada muestra. Y ahora con esto, lo que le digo, vale, de este inicial,
del que ya he sacado la información para conseguir esa diversidad alfa, dame el tipo. Porque claro, yo sé que es esta muestra. Hombre, pues yo supongo que esto y esto y esto será del mismo tipo, ¿vale? Por el nombre que tienen. Es decir, esta muestra y esta muestra serán del mismo tipo, pero voy a ver de cuál es. ¿Veis que la tenemos aquí? Esta es de este tipo, esta es de este tipo, esta es de este tipo. Pues si hago así, me va a dar en orden todos los tipos. Y esto, por supuesto, también lo saca en orden. Ojo, si se cambiase el orden, es decir, si utilizando esto, luego tú, por ejemplo, lo reordenas y dices, no, es que yo no lo quiero así, yo quiero ordenarlo en función de el índice de Shannon. Pues ojo, porque ya no puedes utilizar esto tal cual. Ya tendrías que hacer otro tipo, tendrías que hacer un merge, es un poquito más complejo. Entonces, si lo queréis ordenar, estáos quietos, primero le metéis esto y luego ya lo volvéis a ordenar porque si no es un poco más complejo. Ahora, si lo queréis hacer de la forma compleja con un merge para cruzarlo, asegurarlo y tal, no habrá ningún problema. Solamente habría que cruzar por nombre con una tabla que tenga el nombre y el tipo, que la podéis sacar directamente desde aquí, ¿vale? Pero es un poco más complejo, no me lío con eso. Y ahora ya tenemos la diversidad alfa y claro, pues visto así es un poco raro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un ggplot, que para eso cargué al principio la librería ggplot2, que es la más utilizada siempre. ¿Y cuáles son los datos? Alfa. Y aquí le metemos ahora el mapeo. También tenéis un curso aquí de, o sea, un vídeo, perdón, de ggplot2 y vemos las cosas más básicas, ¿vale? Aquí, estos son los datos, esto es el mapeo. ¿Qué es el mapeo? Pues, ¿qué columna tienes que tener en cuenta? La X, el eje horizontal, yo quiero que sea sample type. Y el eje Y, yo quiero que sea, pues cualquiera de estos, Shannon, por ejemplo. Y ahora, le puedes meter incluso, bueno, vamos a dejar así para que se vea más claro y ahora lo tuneamos un poquito. Y yo quiero que sea un geom box plot. Y aquí, pues le puedes meter, si quieres, pues una transparencia o mira, alfa igual 0,8, que es algo típico. Haces así, lo ejecutas y ya tienes aquí tu gráfico. Es como un poco, bueno, parece un poco retro, vamos a decir, ¿no? Por no decir que es bien feo y bien cutre. Si le queremos dar un estilo, lo más sencillo es, pues ya digo, si le metes un fill, que es relleno, yo creo que el relleno también depende del sample type. Y además, le voy a meter un theme mínima, que es el típico, que es como mucho más sencillo. Hacemos así y ya tenemos nuestro gráfico. Hombre, pues ya tiene otra pinta. Como veis, cada una tiene un color. La leyenda aquí no me aporta absolutamente nada, porque te pone el tipo, pero es que también me lo pone aquí abajo. O lo pones aquí o lo pones aquí. Yo personalmente no os recomiendo meter tanta información duplicada en un gráfico, pero que sepáis que iría así. Ahora, lo que echo de menos yo, pues es tener pues un título, por ejemplo. Pues le metes en Labs. Y en Labs le vas a decir title, diversidad alfa, según tipo, bueno, según ambiente. Y ahora le puedes cambiar si quieres le puedes meter un subtítulo, le puedes cambiar los títulos del eje X, de lo que tú quieras, ¿vale? Lo vamos a dejar así, pues yo que sé, para tener un mínimo. De hecho, lo voy a poner así y así no ocupo otra línea. Luego, con el theme, aquí le puedes poner legend position igual none, si no me equivoco, ahí está. Ya tenemos, ¿vale? Hay un montón de opciones. Algunas se te van quedando de usarlas, pero no me las sé todas de memoria. Entonces, por eso digo, si no me equivoco. Y ya está. ¿La leyenda me aportaba algo? No, porque lo tengo por aquí. Nada, es que no me gusta. Yo le daría un giro al eje, a los textos del eje horizontal, porque así se vería un poco más bonito. Pues todo esto, por supuesto, se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Pero como ya veis, tenemos esto. Es un boxplot, lo que te está diciendo es pues la dispersión realmente del índice de Shannon. Si, por ejemplo, aquí este es muy pequeñito, pues sabes que este tipo de muestra, entendiendo tipo según el ambiente, pues siempre tienen casi el mismo tipo de Shannon. Sin embargo, este es mucho más amplio. Esto de los boxplot tiene en cuenta primer cuartil, mediana, bueno, los cuartiles, pero luego aparte, si el mínimo es muy bajo o el máximo es demasiado alto, no te los va a pintar, sino que tiene en cuenta la diferencia entre el primer cuartil y el tercer cuartil. En fin, también tenéis aquí un vídeo explicando estas cosas, o sea que no había problema. Dicho esto, esa es la diversidad alfa. Si ahora queremos jugar, por ejemplo, con diversidad beta, pues es ultra sencillo también. Lo único que hay que conocer un poco las funciones. En este caso se llama ordinate. Ahí está. Si queréis echar un vistazo, como esto, lo que sea. Y esto, aquí lo que vamos a necesitar es otra vez nuestro
global patterns rarefied. Y aquí hay que decirle el método. El método es, o sea, al final lo que estamos haciendo es una serie de, bueno, el método y la distancia. Lo voy a poner así para explicar primero la distancia. Y esto, igual, hasta donde yo tengo entendido, el de Braille es el más común para la diversidad beta. Lo que te está diciendo es la distancia, o sea, tiene en cuenta todas las características y dice, vale, pues lo que se diferencia, porque estamos hablando de distancia, cuanta más distancia, pues más diferencia entre las diferentes muestras. Pero claro, tú ahí sí tendrías una supermatriz, porque tendrías la distancia desde, o sea, lo que se diferencia, las 26 muestras, esta muestra con esta. Es decir, la muestra 1 con la 2, la muestra 1 con la 3, la muestra 1 con la 4, la muestra 1 con la 5. Entonces tendrías una matriz enorme. Para simplificarlo es lo del método y que tú tengas algo que puedas utilizar, que puedas ver medianamente. Y aquí le ponemos el más común, PCOA, ¿vale? Que es Principal Coordinates Analysis, ¿vale? Que lo te he apuntado porque si no se me iba a olvidar. Entonces lo que hace es simplificártelo, te lo pinta en dos ejes que resumen, por decirlo de alguna manera, estas distancias, así puedes verlo agrupado mucho más sencillo. Y esto lo vamos a llamar, pues order PCOA. Ahí está. O beta, o como lo queráis llamar, ¿vale? Si lo queréis llamar beta directamente, pues beta. Abrimos aquí un poquito y ahora vamos a hacer un plot, pero que es plot ordination. Es un plot que funciona exactamente igual que ggplot. De hecho, prácticamente todas las librerías están como basadas en ggplot, las de gráficos, y la filosofía es la misma, pero es como que pertenece realmente a Filosec. ¿Cómo funciona? Pues exactamente igual. Tú le metes aquí y ahora le tienes que decir lo que has utilizado para buscar esa diversidad beta, ¿vale? Disculpa si algunas cosas quedan un poquito confusas, intento simplificarlo al máximo la parte de R y intentar como empatizar más, por así decirlo, con la parte de la biología, ¿vale? Y ahora lo que tienes que decir es el color, pues el color yo quiero que sea en función del sample type, ¿no? Porque lo que queremos es ver la diferencia que hay en función de ese tipo. Y ahora, pues prácticamente, bueno, le tenemos que decir el tipo, que va a ser un geom point, y ahora aquí, pues el size puede ser 4, le puedes decir que, por ejemplo, el tamaño sea en función de la cantidad de muestras, o sea, bueno, incluso la diversidad alfa en función de Shannon, o alguna, o sea, la diversidad, sí, perdón, la diversidad alfa en función del índice de Shannon, lo que se os ocurra, ¿vale? Porque el tamaño no hace falta que lo pongáis aquí fijo, sino que lo podéis meter dentro del mapeado y también o sea, podéis jugar con eso. Y alfa, por si se solapan unos puntos con otros, se les suele dar cierto alfa, ¿vale? Y ahora, ya con esto, ejecutamos y ya lo tendríamos. Bien feo, porque está así un poco de aquella manera. Lo que sería interesante es meterle, pues, por ejemplo, el theme minimal, que es lo que metíamos antes. Esto se suele poner al final, pero bueno, no pasa nada. El labs le vamos a poner, pues, el title, yo quiero que sea PCOA, diversidad beta Braille, o bueno, o le pones el título más acertado que a vosotros os ocurra, ¿vale? Ya simplemente con esto ya tiene otra pinta nuestro gráfico. En este caso sí que es importante mantener la leyenda porque tú ves aquí un punto azul, aquí uno rojo, pero no sabes por qué. Pues mira, resulta que este es el del océano, este es el de la piel, este es de la lengua, lo que sea, ¿vale? Entonces así, de hecho tienes aquí un porcentaje que te da una pista de lo precisa que ha sido la representación, no el análisis puro, sino la propia representación. Cuanto más alto sea este porcentaje, simplificando mucho el tema, mejor, pero ya lo estás viendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que este tipo, o sea, agrupando por colores, este está lejos de todo el mundo, este también, este está como un paso intermedio entre estos y estos, y sin embargo vemos aquí muy juntitos estos tipos, que son estos de aquí, con el agua fresca, el soil, el mock. Te digo yo, como no soy biólogo, no puedo interpretar muy bien esto. Si vosotros sois biólogos y lo que os cuesta es la parte de R, pues con esto ya tenéis esa parte de R y ya podéis hacer vuestros análisis, ¿vale? Insisto, no soy experto en biología. En de 0 a R tenéis un curso mucho más explicado en cada uno de los pasos, cómo se sacan los datos, cómo buscar diferentes alternativas, explicando cada una de las opciones que tienen todas las funciones. Utilizamos siempre Rebase para no cargar con paquetes tipo de plir y estas cosas que al final lo que hace es guarrear un poquito el código, son menos eficientes. Cuando estáis en una empresa grande,
estas librerías a lo mejor no las podéis cargar y luego ya no sabéis programar en R porque no habéis aprendido a programar en R base. Entonces todas estas cosas son importantes. Por eso yo os recomiendo pasaros por de 0 a R. Es una tarifa plana. Podéis estar el tiempo que queráis. Si ahora tenéis 3 meses, porque mira, es que voy a hacer un estudio, un trabajo súper importante, tal, tengo 3 meses. Pues mira, te apuntas 3 meses, lo que necesites y ya está. De hecho, no solo tenéis acceso a los cursos, como un Netflix que tú activas tu suscripción y puedes verlo todo, pues es así, sino que también tenéis el soporte para las dudas, pues si tenéis cualquier problema, tanto con las clases como, oye, estoy metiendo este código y me da este error, no entiendo qué es lo que me está pasando, no sé cómo transformar este data frame en este otro, me lo pasáis, yo os paso el código corregido también y no hay ningún problema, ¿vale? Así que nada, espero que os haya resultado interesante el vídeo, no olvidéis pasaros por de 0 a R si queréis aprender más cositas de estas y nos vemos muy pronto.